Central FM, Equilibrio. Gobierno y sociedad, en diálogo constante, hablando de política con Roberto Trad. Puedes aprender más de ti mismo, abriéndote a la información. En Central FM, Equilibrio. Ya, y pues ya le hemos estado dando los detalles en torno a la expulsión que ha decretado el gobierno de Bolivia de la embajadora mexicana María Teresa Mercado. Ya la Cancillería aceptó esta nota dada por el gobierno boliviano y ha instruido a María Teresa Mercado para que regrese a la brevedad. Tiene 72 horas para salir de aquel país. La Cancillería mexicana ha advertido que las labores en su residencia y en su representación seguirán normales a cargo de Ana Luisa Vallejo. Ella es la ministra, también jefa de misión de la Embajada Mexicana. Y para pues analizar, para platicar en torno a cómo queda México sobre este diferendo que Andrés Manuel López Obrador se metió solito para defender a Evo Morales, tenemos en la línea a nuestro analista político, Roberto Trad. ¿Cómo estás, Roberto? Te saludo con muchísimo gusto esta mañana. Muy bien, querido Beto, buenos días, un saludo a todo el mundo por allá, al auditorio. Aquí en la época perdida del año, ¿no? Es entre Navidad y Año Nuevo, como que son estos días en los que no sabes ni dónde estás ni quién eres. Sí, no sabes nada porque lo único que sabes es qué hay de recalentado, ¿no? Así es. Pero bueno, pues hablando de recalentado, fíjate que pues dos interinatos en Bolivia, ¿no? Un gobierno interino y una embajadora interina, un embajador interino en México. Yo sí quisiera poner en el centro del asunto, Beto, ¿cuál es el tema de que está defendiendo México en Bolivia? Porque sí hay un asunto de principios que está defendiendo México y lastimosamente en todo este embrollo político entre chairos y fifís, en todo el clima de alta polarización que se vive en Latinoamérica, se está perdiendo el punto central de la discusión, que es el valor del asilo político, el principio del asilo político. El asilo político es un derecho que tiene cualquier ciudadano del mundo de pedirle a otro país que le dé asilo, que le dé cobijo cuando su vida corre peligro por persecuciones por razones de política. Básicamente, ¿no? Si mi vida corriera peligro por razones políticas, por disentir en contra del gobierno, por ejemplo, pues tú puedes ir a Estados Unidos, pedir asilo político y este país te lo va a entregar si tú sabes demostrarlo, ¿no? El problema es que en Bolivia, en este momento, efectivamente existen varias evidencias de que la vida de estas personas está en riesgo, ¿no? De que la vida de exfuncionarios de Evo Morales está en riesgo, de que están siendo amenazados políticamente por un gobierno que no fue electo. Hay que decirlo que es un gobierno que no fue electo democráticamente, que no fue electo en las urnas, y que está amenazando las vidas de estos exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que México está en una encrucijada, porque México pues tiene que defender el derecho del asilo. Ya les entregó el asilo, ya los tiene bajo resguardo dentro de la embajada, digamos. Y México ya no puede romper con esta posición, porque es una posición que ya dio México, ya obtuvo México, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la presión de la política local en Bolivia es tan fuerte que ponen en entredicho esta decisión legítima de México. La decisión de México de haber asilado a los exfuncionarios de Evo Morales es una decisión legítima. ¿Cuál es el problema en el que se metió México? Que la política local en Bolivia hoy no tiene reglas. ¿Por qué no tiene reglas? Por dos razones. Primero, porque este gobierno en Bolivia es un gobierno, digamos,
podríamos decir golpista, aunque no necesariamente obedece a todas las variables que lo llaman o que lo definirían como golpe de Estado, pero sí es un gobierno como el propio Marcelo Ebrard lo describe, un gobierno de mientras, ¿no? Es un gobierno que está ahí porque Evo salió y que no ha sido electo democráticamente. Y segundo, porque Evo Morales desde un principio rompió con las condiciones democráticas tratándose de reelegir ilegítimamente, tal vez no ilegalmente, pero sí legítimamente. Entonces, el pacto social, el pacto político, Beto, en Bolivia están completamente rotos. Las reglas de juego en Bolivia hoy no existen. ¿Sí me explico? No existen ni al interior de Bolivia ni hacia afuera. Y al darse esta situación, pues México está en una encrucijada. ¿Por qué? Porque no sabe con qué tipo de gobierno está hablando, no sabe cuáles son las reglas de juego, porque localmente las reglas de juego están rotas. Y allá en Bolivia no les importa muy poco el pacto internacional del asilo político, les importan poco las reglas internacionales, porque ya han roto todas las reglas posibles. Tanto el exgobierno de Evo Morales como el gobierno actual provisional han roto todas las reglas. Entonces, pues México no sabe con qué reglas va a jugar. Y ahí está la encrucijada en la que está Marcelo Ebrard. Afortunadamente, pues esto se les da en una época de baja cobertura informativa, de baja conversación. Seguramente terminaremos el año con alguna resolución diplomática. En eso creo que Marcelo Ebrard ha sido muy hábil y el subsecretario Max Reyes también ha sido muy hábil en poder dialogar y negociar con las diferentes fuerzas políticas. El problema al que se enfrentan Max Reyes y Marcelo Ebrard es que se enfrentan a un gobierno que ya no tiene reglas, a un régimen que no tiene reglas. Y sin reglas de juego, pues hay que adivinar cómo se dan las cosas. Por eso se mete España, por eso se mete la comunidad internacional y por eso pues hay que esperar, ojalá que no se terminen por romper, con esto termino, Beto, que no se terminen por romper pues las vías diplomáticas allá en Bolivia. Oye, Roberto, mucho se ha interpretado de que compramos este conflicto de gratis, ¿no? Cuando se veía allá en Bolivia decisión de Evo Morales de pues simplemente no hacerle caso a las elecciones y quedarse dentro del gobierno, Andrés Manuel López Obrador tomó como una prioridad este caso de Bolivia y se metió sin que a México lo llamaran y sobre todo sin que México haya estado jugando un papel predominante en su diplomacia, ¿no? Andrés Manuel siempre ha dicho, mi gobierno es para adentro, no es para afuera. Y de pronto sorprende con Bolivia metiéndose y trayendo a Evo Morales, cuando meses antes se le exigía una posición en lo que estaba pasando en Venezuela, ¿no? También con la solicitud entonces del opositor a Nicolás Maduro de llevar a cabo pues la destitución del gobierno en ese entonces. Entonces, ¿fue un error de Andrés Manuel López Obrador haberse metido en Bolivia? Lo que pasa es que volvemos al tema de las reglas, Beto. O sea, con las reglas del juego normales, democráticas, digamos, que se respetan, la decisión de haber traído a Evo Morales, pues es una decisión primero que está pegada a derecho internacional, ¿no? Cuando la vida de un funcionario corre peligro por cuestiones políticas, esta persona tiene derecho al asilo. Entonces, sí apegada a derecho internacional, y yo sí creo que fue un mal cálculo de México. Dicen, esto nos va a costar poquito, pues lo traemos unos días, de aquí se va a Cuba, de aquí se va a Argentina, en México se le da el salvoconducto y vámonos, ¿no? Eso no pensaron que fuera a escalar tanto, porque estaban pensando que en Bolivia se respetarían las reglas de juego democrático. En Bolivia ya no hay reglas, ahorita es la ley de la selva en Bolivia en cuanto a la transmisión de los poderes. Legalmente, Evo Morales sigue siendo presidente, ¿no? O sea, podría regresar a ocupar la presidencia. Si una corte y si las reglas y una corte lo
lo viera y lo dijera y tal, él podría regresar a la presidencia. Tiene amenaza de muerte de parte de sus opositores. Ya esto independientemente, no quiero victimizar a Evo ni mucho menos, independientemente de ello, se habla de que ya no existen reglas claras en Bolivia. Entonces México se metió a un juego pensando que iba a jugar con las reglas internacionales del derecho internacional y está jugando con las reglas cancheras de Bolivia, ¿no? Así hay que decirlo, con reglas bananeras de Bolivia, que eso es en lo que se está convirtiendo en este momento ese país. Muy bien. Bueno, Roberto, pues veremos cuáles son las consecuencias que vengan después de la decisión de la presidenta de Bolivia de decretar la expulsión de la embajadora mexicana María Teresa Mercado, y nosotros estaremos en comunicación contigo para conocer tu análisis. Un abrazo fuerte y que pues ya es el penúltimo día del año, ¿no? Sí, ya se nos acaba el año. No se acaba, qué bueno. Pues para ti te deseamos y para toda tu familia un 2020 lleno de éxitos, de alegría, de amor, de unión familiar, y pues que sigamos aquí en Central FM Equilibrio contando siempre con tu análisis y con tu visión de las cosas. Muchas gracias, Beto, y un abrazo a todo el equipo de producción por allá. Gracias, Roberto Traz, con su análisis sobre las consecuencias entre México y Bolivia.